estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Acá quería comentarles un artículo en esta atalaya del 15 de noviembre de 2011, que es la edición de estudio. Quería ir a la página 5 porque noté un detalle muy importante que vale la pena resaltarlo, puesto que tiene que ver con un asunto que podría llamarse algo así como un asunto subliminal, de una forma muy sigilosa, muy que América la voy a estar pone este comentario acá en esta página 5 de esta atalaya del 15 de noviembre del 2011. Se titula Jehú no toleró rivalidad contra Jehová. Quería leerles esta parte pequeña nada más. Dice: Jehú anunció que iba a hacer un gran sacrificio a Baal. Cierto biblista comenta, no dice quién es el biblista, o sea, no dice quién es el biblista que comenta acá, y dice que el biblista comenta que lo siguiente: empleó un juego de palabras muy ingenioso, aunque el término utilizado aquí generalmente significa sacrificio, también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. Que me digan pues el texto bíblico que diga que significa eso, ¿no? Este es el comentario de un biblista, que dice: cierto biblista comenta, empleó un juego de palabras muy ingenioso, aunque el término utilizado aquí generalmente significa sacrificio, también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. Como Jehú no quería que ningún adorador de Baal faltara a este acontecimiento, los reunió a todos en el templo de Baal y los hizo vestirse de manera diferente. Tan pronto como acabó de ofrecer la ofrenda quemada, Jehú mandó que 80 hombres armados mataran a los devotos de Baal. Además derribaron su templo y lo destinaron a letrinas, inutilizándolo así para la adoración. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y revisamos estos textos bíblicos, por ejemplo, si nosotros revisamos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Sofonías, este último libro, casi último libro del Antiguo Testamento. Si revisamos Sofonías, leemos el capítulo 1 y verso 4, hace un comentario interesante acá que dice lo siguiente. Dice lo siguiente: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Repito este texto de 1:4 de Sofonías, que dice como sigue: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Aquí vemos un caso típico también de adoradores de Baal, y Dios los mandó destruir no por apóstatas, no dice apóstatas, los mandó destruir porque eran idólatras. Pero la Watchtower dice que un cierto biblista comenta que empleó un juego de palabras muy ingenioso, aunque el término utilizado aquí generalmente significa sacrificio, también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. Es decir, está diciendo pues que cuando Jehú llevó esta labor de eliminar a esta gente que cometía idolatría, porque ese era su pecado de idolatría, eran idólatras, se habían convertido en sacerdotes idólatras, y eran devotos a Baal, Jehú mandó pues a 80 hombres armados que mataran a esos adoradores de Baal, que se habían vestido con ropas identificadoras, y así los eliminó. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y vemos este tema de los adoradores de Baal, porque eran adoradores, Dios los castigó por idólatras, por tener imágenes de dioses falsos, y ese fue el pecado de idolatría. Algo así como el mismo pecado que cometen los testigos de Jehová al decir que la Watchtower es la salvación y hay que dirigirse a la Watchtower para salvación. Esa es una forma de idolatría, dirigirse a un edificio de cemento construido de barro y cemento y decir que ahí está la salvación y no en Jesucristo. Ese edificio de cemento y ladrillo que está en Nueva York es la salvación de Dios, y fuera de ella no hay salvación. Esa es una forma de idolatría, adorar a una organización. Los testigos de Jehová cometen idolatría, y por ende para Jehová ellos son idólatras, y también pues merecen el mismo destino de ser destruidos por idólatras, por dar su confianza a una organización humana, como un becerro de oro. Entonces, para concluir, acá la Watchtower usa la palabra apóstata, diciendo que también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. En ningún momento, si usted lee en el Antiguo Testamento y lee en 2 de Reyes 10:18, que se menciona acá, no habla pues de que Dios ordenó matar a los apóstatas, sino
a estos idólatras que eran devotos al dios Baal. El pecado era idolatría, se habla de idolatría, pero la Watchtower trata de reemplazar a estos señores idólatras por como si fueran apóstatas. No podemos generalizar, no necesariamente. Por lo tanto, no se puede estar diciendo pues que los que adoraron a Baal fueron apóstatas. Esto es realmente una tergiversación. Estos que adoraban a Baal eran idólatras y por lo tanto merecían morir por el pecado de idolatría. Uno revisa estos textos bíblicos de Segunda de Reyes, se habla pues que eran personas que estaban inmersos en la idolatría de dioses falsos. No habla de apóstatas, no menciona esa palabra jamás de apóstata, puesto que no todos los que adoran a Baal son apóstatas. Es decir, ser apóstata significa abandonar una creencia anterior, una agrupación, una religión anterior para pasarse a otra, tal como hizo Charles Russell con la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento, que apostató de ella para formar su propia organización religiosa. No, acá se habla del castigo de muerte, es decir, la matanza de los que tenían como su dios a Baal y eran adoradores de él. Entonces, revisando pues los textos bíblicos que acá se hace referencia, no habla de apóstatas, y es también una manipulación decir pues que cierto comentarista biblista dijo pues que este era un término que se extendía obviamente a la matanza de apóstatas. Esta es una forma muy subliminal de meter en la idea de los que ven este video, o los que revisan esta revista y la leen, de que los apóstatas son sinónimos de idólatras, de pecadores que merecen morir, y es una forma indirecta de crear en la mente, porque esa es la forma como funciona el lavado cerebral de este culto de la Watchtower, lavar el cerebro, los testigos que leen esta revista, de que apóstata es sinónimo de idólatras, de pecadores imperdonables que merecen ser muertos, ser matados, apedreados, quemados o lo que sea. La sociedad Watchtower acá incluye a los apóstatas como adoradores de Baal, y esto después es incorrecto, porque si yo por ejemplo me pongo a leer, vamos a ver un caso muy típico. Si leemos el libro de Sofonías, por ejemplo, el libro de Sofonías, que es el último libro que habla de un caso típico de adoración de Baal, en el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 4, que lee como sigue, y dice así: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Como vemos pues, acá Dios destruye al dios Baal y a los sacerdotes del dios Baal por el pecado de idolatría. Acá se castigó a los idólatras que adoraban dioses falsos. Es el pecado de idolatría, que están inmersos en la idolatría de dioses falsos. Pero la sociedad Watchtower aprovecha pues de la ocasión para sacar partido de los textos bíblicos, para decir que cierto comentarista dijo pues que, aunque el término utilizado aquí generalmente significa sacrificio, también se usa para referirse a la matanza de apóstatas. ¿Qué tiene que ver apóstatas acá? Acá no se castiga a los apóstatas, se está castigando a los idólatras, porque apóstata es aquel que abandona una organización religiosa, una asociación, un grupo, un gremio, se pasa a otra, o ya no cree en ese gremio, o en esa religión, o sus enseñanzas, y por lo tanto un apóstata no necesariamente es aquel que se va para adorar ídolos falsos, ídolos de dioses falsos. No, un apóstata puede seguir creyendo en Jehová, en Jesucristo, y decir ya no creo más en tu doctrina. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cómo se manipula pues acá a los miembros, pues no, comentarios que no tienen nada que ver en este suceso de Segunda de Reyes capítulo 10-18, que fue la matanza que realizó Jehú, porque estos adoradores de Baal estaban ofendiendo a Dios y estaban rivalizando contra Jehová supuestamente, entonces merecían ser destruidos por su pecado de idolatría, por tener colateralmente un dios falso que era Baal. Entonces fueron muertos por idólatras, no por apóstata, porque apóstata es un término muy general. Uno puede apostatar de una religión o una organización política porque no está de acuerdo con sus ideas, no necesariamente porque se va a adorar a Baal. Pero la Watchtower no pierde la oportunidad de poner un comentario, decir matanza de apóstatas, para satanizar. El fin acá de la Watchtower, y solamente la gente inteligente se da cuenta, la gente que es sagaz, ya madura, como en mi caso,
Como vemos acá, pues la intención de la Watchtower en esta revista de la Atalaya del 15 de noviembre de 2011, edición de estudio, página 5, es satanizar, meter en los testigos que leen esta literatura chatarra, satanizar la palabra apóstata como sinónimo de idólatra, como sujeto que merece ser matado, asesinado. Y eso es el odio que tiene la Watchtower, pues, para aquellos que apostatan de sus enseñanzas falsas y dicen, no, ya no te creo más, tus luces son titilantes, para cambiando cada rato, yo no te creo más, ya no creo en lo que estás enseñando, no creo que solamente los 144.000 sean los únicos hijos de Dios, que son los únicos que nacen de nuevo, no creo en eso. Y entonces eres un apóstata, y el término apóstata es sinónimo de sujeto idólatra que merece ser muerto. Esto es una demostración del odio que tiene la Watchtower hacia aquellos que se apartan y se abren sus ojos porque son inteligentes y se van de la Watchtower y son expulsados y etiquetados de apóstatas, para que el testigo de Jehová fanático lo vea, lo rechace, lo vea como un endemoniado, como un idólatra que merece ser muerto, como dice acá, ¿no? Por supuesto que esta revista no te menciona quién es el comentarista, el biblista, ¿no? Él dice cierto biblista, pero no dice quién es. No, el biblista acá es el cuerpo gobernante, algunos de ellos que seguramente ha puesto su granito de arena para esconder su odio hacia los apóstatas, diciendo que merece ser muerto, como si fuera un idólatra. Esta palabra apóstata está de más acá, puesto que si ustedes leen Segunda de Reyes, que es el texto bíblico que se está refiriendo acá, no habla nada de apóstatas, hablan de idólatras, de sacerdotes idólatras que cometieron idolatría por estar ellos sirviendo a un dios falso que era Baal o Betzebú, no de los apóstatas. Pero la Watchtower no pierde la oportunidad de meter su grano, su veneno acá y poner apóstatas como matanza, porque ese es su subconsciente. Quisiera matar a los apóstatas, pero las leyes del mundo les prohíben hacerlo. Pero ellos quisieran matarnos, físicamente hablando. Y ya dije, pues, como la mafia. Sabes demasiado y mereces, hay que matarlo para que no hable, hay que silenciarlo para que no hable, porque sabe demasiado en contra de nuestro pasado oscuro, hay que matarlo, pues. Esa es la idea. Y los únicos idólatras son los mismos de la Watchtower, que han puesto a la organización Watchtower como su Dios, como el único lugar de salvación, como la verdad en vez de Jesucristo, y que fuera de la Watchtower no hay salvación. Esa es idolatría. Es por eso que te piden, pues, al igual que pedían, pues, en la época de Moisés, cuando Moisés se fue a recibir las tablas, los hebreos comenzaron a reunir oro para hacer su Dios, para adorarlo. Y igual es la Watchtower que te pide tus joyas, tu riqueza, para seguir creciendo su Dios, su organización, que es para la Watchtower el único medio de salvación para el testigo de Jehová, y fuera de ella no hay salvación. Este es el Dios es la Watchtower, la organización de cemento y ladrillo, que es su Dios, es su Baal watchtoweriano, que el testigo de Jehová tiene que servir, prácticamente adorar y no objetar nada, porque dentro de ella solamente dentro de ella hay salvación y fuera hay destrucción. Eso es idolatría. El atribuir la salvación a una organización, eso es idolatría, y la señora Watchtower lo dijo en una atalaya. Ya lo subí en un video y mencionó que atalaya fue donde la sociedad dijo que atribuir salvación a una organización, eso es idolatría, y los únicos idólatras son la Watchtower y su cuerpo gobernante. Bueno, este es un punto que quería mostrarles. Muchas gracias, amigos testigos de Jehová.